Zona Cero. Entramos en nuestros monográficos Zona Cero y atención porque hoy vamos a hablar un poquito de criptozoología, de leyendas tradicionales, de asuntos que se comentaron a finales del siglo XIX, un siglo muy victoriano, y desde luego en el Reino Unido no se habló de otra cosa sino del demonio de Devonshire. Atención, que esto lo controla muy bien Jesús Callejo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Tú eres el demonio de Devonshire, me temo. Has ido dejando huellas por ahí. Voy dejando huellas, así como el demonio de Devonshire. Cada 20 centímetros, punto. Yo la verdad es que no sé cómo podían llamarle el demonio cuando nunca se la llegó a ver, porque los únicos testimonios que existen de este críptido, vamos a llamarle críptido, ¿no? Como un animal criptozoológico que nunca se llegó a descubrir, solo iba dejando huellas, porque cuando aparece en el invierno de 1885, eso es lo que aparentemente se ve, y todo indicaba de que era una broma, ¿no? Que se vean unas huellas longitudinales, lo cual demostraba que el bicharraco debía ser cojo, que iba a la pata coja o que iba dando saltos. Pues todo parecía que era una broma monumental. Después iremos viendo que de broma nada y que todavía sigue siendo un misterio. Bueno, pues, ¿qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, yo no le voy a llamar un criptido, venga, para variar un poquito. Para ti no es un criptido. No, para mí la leyenda de la bestia de Devonshire es muy parecido a lo que John Keel llamaba los imposibles. Los imposibles, sí. Es decir, cuestiones físicas que dejan rastro, pero no son exactamente un problema derivado de animales, sino de algo que desconocemos de manera pues absoluta. Pero ¿qué dados somos a esto de el demonio de tal, el diablo de cual, ¿verdad? Bueno, como comprenderéis, dado el lugar y la fecha, eso en febrero, en pleno invierno, con la nieve, con otras leyendas que había, que luego he traído algunos ejemplos que se publicaron luego más adelante. Porque claro, cuando aparece una situación de este tipo, y no es única, y el Reino Unido es muy frecuente. Es verdad, es verdad. Es el lugar de las leyendas de los Black Cats y de y bueno, la bestia de Exmoor, hay muchos más. Entonces la verdad es que como les atrae esto, que aparezcan bichos de vez en cuando por allí paseando, pues esta especie de diablo cojuelo, nunca mejor dicho lo cojuelo, como luego veremos en las extrañas huellas que dejaba, que es curioso porque le comentaba a Jesús antes de empezar el programa de radio, y a lo mejor nos está oyendo incluso nuestro querido amigo Pablo Ibarrubia, que es el resto de huellas más semejantes a lo que en Brasil conocen como pez de garrafa. Sí. Que ha existido nunca en la historia y que luego veremos en qué consistía. Bueno, aquí tenemos a un criptido pegado a unas huellas. Y esto ocurrió, Jesús, en febrero de 1885. El 8 de febrero de 1885 es cuando se empieza a descubrir estas primeras huellas. Estamos hablando de la Inglaterra rural. ¿Con nieve y eso? Con nieve, exactamente, ya había nevado bastante. Se descubren, bueno, pues los patios de las casas cubiertos de mucha nieve, y se muestran estas huellas. Pero a diferencia del pez de garrafa, ¿no?, este monstruo de Brasil que tiene forma de botella, las huellas que va dejando, en este caso las huellas son de pezuñas. En forma de pequeños cascos de caballo, como si hiciera una U, y cubría una zona pues bastante amplia, de más de 150 kilómetros. O sea, de la noche a la mañana. 150 kilómetros. 150 kilómetros. Y no estamos hablando de 4 huellas que van avanzando. No, sino de muchísimas huellas, además en línea recta. Una, con una diferencia de 20 centímetros una de otra, una distancia, ¿no? Siempre la misma distancia. Diríamos un saltito. Como un saltito. Va haciendo un saltito. Y entonces, bueno, pues en un principio era como demasiado sospechoso, ¿no? Bueno, qué casualidad, qué gracioso, por la noche, ¿no?, aprovechando la nevada, ha ido dejando estas huellas en forma de U, y que, bueno, aparentemente podía ser de un animal o no, pero claro, ¿qué animal podía dejar esas huellas? Porque lo primero que se busca es una explicación racional, ¿no? Esto de llamarlo el demonio de Devonshire surge después, ¿no? En un principio dice, bueno, pues, ¿qué puede ser? Porque claro, que un animal solo tenga un solo pie, o una persona solo tenga un solo pie, pues no parece lógico, ¿no? Bueno, el hecho es que se descubren 18 comunidades diferentes de esa Inglaterra rural de finales del siglo XIX. Las huellas trazan una senda a través de campos, de corrientes de agua, pero aquí está lo más curioso. Suben paredes e incluso se las ve encima de los tejados. Siempre en línea recta, plom, plom, como si no se detuviera con ningún obstáculo. Incluso si había una tapia, no pasaba nada. Se detenían en la tapia y seguían en el siguiente tramo, ¿no? Y esas huellas quedaban impresas en la nieve. La nieve. Que se pierden, ¿no? Claro. Lo curioso es que se van siguiendo, pero claro, lo sorprendente es que el obstáculo no impedía a ese, vamos a llamarle bicho, y que luego se denomina el demonio de Devonshire, no le impedía continuar, cuando lo lógico es decir, bueno, bordea la casa, bordea la tapia, o intenta pasar el río por el puente, pero no, justo en la misma orilla del río, y ríos con 3 kilómetros de anchura, y luego vuelven a aparecer las huellas más allá.
Bueno, esto empieza a desconcertar a la gente. Esto ocurrió en una noche. Sí, en una noche. Sí. Lo que pasa es que aparece después más tarde, pero cuando empieza a surgir el primer caso es en la mañana del 8 de febrero de 1885. 150 kilómetros recorridos, Carlos, eso dio para mucho comentario, ¿no? Es una barbaridad, porque una de las marcas de huellas ocupaban 3,5 kilómetros y con solo 15 centímetros de diámetro. La verdad es que era muy extraño. Esto ocurrió en la desembocadura del río Exe y llamó tanto la atención que cuando el 16 de febrero, unos días después, el London Times, un periódico, publica las primeras informaciones, que luego la más conocida información es la del Illustrated London News, pero eso es posterior. En principio, la publicación del periódico ya alarmó a todo el mundo, porque en aquel entonces la Illustrated London News era una revista muy conocida, tenía una enorme difusión, y eso pues llamó la atención de una sociedad acostumbrada en aquel entonces a dominar y explorar los terrenos más desconocidos del mundo, donde se encontraban que en su propia casa aparecía algo que no podían controlar. El problema se fue agravando por una de las meteduras de pata para mí más sorprendentes de los científicos del siglo XIX, y es que Sir Richard Owen, que era, no solamente un gran paleontólogo, fue el que acuñó la palabra dinosaurio, que lo dice ya todo, dijo que, sin duda alguna, nada más examinar las huellas, que aquello tenía que ser obra de un grupo de tejones. Claro, las risas oyeron hasta en Groenlandia. Porque, decir, salvo que los tejones fueran saltando con el hocico a golpes de 20 centímetros... Y de forma muy coordinada. Pues exacto, y sobre todo, si un tejón era capaz, un grupo de tejones, de recorrerse 150 kilómetros, pues la verdad es que era algo para empezar a estudiar los tejones como una especie muy diferente. Hombre, también se habló de bromistas, es verdad. Sí, pero bromistas con un esfuerzo de dedicación que era casi increíble. Sí. De hecho, lo más sorprendente del caso de la bestia de Devonshire, aparte de que no la vio nunca nadie, era el extraordinario talento acrobático que tenían que tener los bromistas, porque el problema de una broma sobre la nieve lo entiende cualquiera que haya andado sobre nieve profunda, y es que te hundes, y eso cansa muchísimo, es agotador. 150 kilómetros en una noche, recordemos. Era muy complicado, y sobre todo, ¿cómo se generaban entonces las huellas en los tejados? Es decir, la verdad es que había una serie de elementos extraños que nunca han tenido respuesta ni han podido ser solucionados, que es lo que hizo que los investigadores de la Illustrated London News, como luego comentaré, se dedicaran a hacer una pequeña investigación a ver si eso había ocurrido en el pasado y en qué condiciones. Si había algún tipo de similitud o si había otros casos en el mundo que pudieran ser comparables. ¿Y encontraron referencias? Sí, ahora os contaré unas cuantas, pero aquí lo interesante es que esto generó una cierta, entre broma, obviamente, e inquietud. Inquietud por una sencilla razón. Porque los ingleses normalmente, y en eso son pueblo, se meten mucho con los franceses, pero son bastante parecidos. Los ingleses son bastante chauvinistas. Es decir, intentan apropiarse de cualquier cosa rara. Es decir, si hay fantasmas, los suyos son los mejores. Sí. Sin embargo, en este caso no. En este caso intentaron buscar una comparación de cualquier manera. Entonces, la gran discusión es si lo hicieron por dos vías que ambas van mucho con su carácter. A, porque de verdad estaban preocupados, o B, porque no querían que se rieran de ellos en todo el mundo. Entonces, uno de los dos motivos les impulsó desde luego a buscar comparaciones o a intentar encontrar alguna prueba de que eso había ocurrido y luego sacar un catálogo. La verdad es que aquella Inglaterra, aquel Reino Unido victoriano, ¿verdad?, dio mucho juego, mucha inspiración, grandes autores, leyendas por doquier. Hombre, y en esa época estaba a punto de aparecer Jack el Destripador. Stevenson nos había hablado de los ladrones de tumbas. Bueno, sí, es verdad. Y como tú decías... Y pronto iban a falsificar el Cranial Piltdown. Sí. Oscar Wilde, Oscar Wilde todavía no tenía problemas, pero faltaban unos pocos años, ¿no?, para que fuera condenado. Sí, la verdad es que fue una época gloriosa, ¿no? Y de muchas penurias, pero también de mucho talento. En la Inglaterra de finales del siglo XIX. Y es verdad esa manía de empezar a llamar a este tipo de animal, que no se conocía muy bien sus huellas, como demonio, ¿no? Que no es el único caso, ¿no? En este caso el demonio de Devonshire, pero es verdad que cuando se analizan otros casos de criptozoología se habla del demonio de Dover, en este caso en Massachusetts, o como no, el famoso y conocido demonio de Jersey, ¿no? Que incluso Expediente X le dedicó un capítulo, otrora. Entonces, claro, cuando empiezan a ver que estas huellas no corresponden a ningún animal conocido, porque la teoría de los tejones de Richard Owen, pues fue una carcajada general. Se empezó a hablar también de que podía ser un pequeño asno, aunque no lograron comprender, ¿no?, la mayoría de la gente. Pues, como sube a tapias, ¿no? Como un asno sube a los tejados, ¿no?, de varias casas, no de uno, sino de varias casas, donde aparecieron estas huellas. O por qué esa forma tan precisa, ¿no?, esa forma de U, y además dando saltitos siempre con la misma longitud, esa forma de caminar sobre una sola pata. En fin, se empezaron a buscar otro tipo de explicaciones. Claro, los más supersticiosos dijeron que era el demonio. Solo lo puede hacer el demonio. No se ha visto a nadie, ningún bromista tiene la capacidad de hacer este tipo de huellas, tenía que ser el demonio.
Otras personas más sensatas empezaron a esbozar otras teorías que yo creo que son importantes para saber un poco el ánimo, ¿no?, y el ambiente que se estaba respirando en aquella época. Algunos empezaron a decir que podía ser un globo aerostático, pero claro, un globo aerostático arrastrando una cadena que fuera dejando esas huellas, ¿no? Lo cual también, en fin, es rizar bastante el rizo. Otros ya se desmadraron y dijeron que tenía que haber sido un canguro, ¿no?, que se había escapado de algún zoológico. Sí, la explicación del canguro era porque intentaban demostrar que era posible que los saltos fueran hechos por alguna criatura conocida. Entonces, bueno, visto que lo de los tejones no tenía mucho éxito... Una noche loca, ¿no? Sí, intentaron bueno, pues a alguien se le había escapado un canguro, el canguro se recorrió 100 kilómetros de Inglaterra porque se aburrían. Ojo, qué frío, ojo, qué frío, ojo, qué frío. La verdad es que las huellas no se parecían al canguro porque eran conos de base truncada en forma de media luna, que como mucho efectivamente se parecerían a las de un burro. Pero lo que pasa es que, claro, un burro con una sola pata saltando de esa manera pues sería algo bastante notable. Y recordemos que fue un hecho irrepetible, o sea, no tuvimos una noche parecida, ¿no? Exactamente igual, no. Lo que pasa que es que ahí el lugar es ya extraño de principio, porque bueno, lo más conocido de la región no es este caso de la bestia de Devonshire, sino que lo que los ingleses conocen como la bestia de Exmoor, que es también una localidad de Devonshire, del mismo condado, que apareció a principios de los años 70 y que fue muy difundida por gente como Bergier y bueno, Colosimo, etcétera. ¿Los años 70 del siglo? Sí, del siglo XX. Del siglo XX, claro. Entonces la pantera, como se llamaba también de Exmoor, era totalmente diferente porque es el primero de los grandes casos de los Black Cats en el último tercio del siglo XX. Pero no deja de ser curioso que sea en la misma zona y de la misma forma. Sí es verdad que el London Times, cuando se encargó cuando se empezaron a ojear las posibles antecedentes, había publicado el 14 de marzo de 1840 un artículo en el que decía que las montañas altas del Distrito Superior en 3 condados, en Glenorchy, en Gleylong y en Glenorchy, se habían descubierto varias veces en la nieve durante el invierno extrañas huellas de un animal que aparentemente era desconocido en Escocia y que eran enormemente profundas y que observaban una cierta regularidad. Debido a que estos se encontraban en condados de las zonas altas, de las tierras altas, las Highlands, y que era mucho más difícil llegar, pues bueno, las noticias de lo que ocurría en el norte de Escocia no habían sido más conocidas. Sin embargo, sí había referencias. A partir de ahí, The Illustrated London News inició una serie de investigaciones para intentar ver si eso era una locura pasajera de Devonshire o si por el contrario había algo que se pudiera asimilar o algo parecido, algo que pudiera dar alguna pista sobre si esto era frecuente. Lo cierto es que solamente en su propio territorio descubrieron que en Scarborough en 1065 habían aparecido también unas extrañas huellas monstruosas que exactamente había ocurrido en York durante el reinado de Ricardo Corazón de León en 1189 y exactamente igual en 1205. Pero es que además encontraron una historia de un monje benedictino que se llama Flavelius en Epinay, que decía que unos demonios habían dejado unas enormes huellas durante una tormenta en el año 943. Y exactamente igual existía otra leyenda de un abad inglés que se llamaba Ralph de Coxnell, que decía que ese fenómeno había ocurrido también más al norte en Yorkshire. Exactamente igual hay una historia japonesa del año 929, pero en el propio Palacio Imperial, de una extraña bestia que dejó unas huellas en el invierno de un animal aparentemente desconocido. Bueno, a partir de ahí se podía seguir, porque Fortean Times ha seguido luego, obviamente, hay montones de investigaciones y los grupos de asociaciones forteanas y demás han identificado a montones de huellas de estas misteriosas que para gente como Ford significaba un apartado entero, que era huellas de animales desconocidos, que eran todo un subapartado. ¿Y alguna en ese tiempo en el continente, en el viejo continente? ¿O? Sí, posteriormente surgen, porque claro, se empieza a tirar de hemeroteca. Recordemos que esta noticia, cuando empieza a ser conocido, es gracias a Charles Ford. Charles Ford es uno de los que la recoge y el que le da cajitas de zapatos con sus interminables fichas, que al final casi quema todas, ¿no? Los recortes. Pero fue una de las que recogió. Y entonces fue de las que él fue anotando. No tuvo tiempo para anotar otras posteriores, pero que de alguna forma nos está indicando de que estamos hablando de un fenómeno muy esporádico, pero que de vez en cuando vuelve a ocurrir, ¿no? La última vez fue en el año 94. En el Devonshire, la última vez que apareció... En Devonshire, exactamente, apareció en 1950, ¿no? Y después un poco que está comentando ahora Carlos. Otra cosa es saber si son exactamente las mismas huellas, o habría que descartar esos bromistas, porque ya sabes que muchas veces se abonan un poco a ese campo ya forteano, de decir, bueno, pues como ya hay un antecedente, vamos a crear más huellas. Pero, por ejemplo, sí están registradas huellas parecidas en Nueva Zelanda, en el año 1886, en las playas de Nueva Jersey, en Estados Unidos, en el 1908, en Bélgica, en el 1909,
1845, en las laderas del volcán Etna, en Sicilia, en 1970, en fin, todas ellas, incluidas estas de Devonshire que acabamos de decir. En ninguno de los casos señalados fue posible establecer el origen de estas desconcertantes marcas, es decir, no se sabía a qué animal, hay que tener en cuenta que en el año 88, durante la última gran aparición de gatos negros en Devonshire, el que entonces era ministro de Agricultura llegó a enviar a los marines reales y a un grupo de francotiradores para intentar acabar en las colinas con lo que era una bestia. Yo creo que eso lo hicieron a propósito para luego concluir 2 años después en la investigación que todas las leyendas de los Big Cats o de los Black Cats en Devonshire que eran leyendas. Claro, no tiene ningún problema en movilizar al ejército, ¿eh? Sí, no lo hicieron, ¿no? Pero hay una manera de demostrarlo. Bueno, pues si no existe, no existe. Entonces, la conclusión oficial, que es de 2 años después, sí dijo que no había, por supuesto, nada y que las huellas eran o un fraude o que correspondían a un mito. Lo que pasa es que volvió a aparecer de nuevo algo muy parecido 4 años después. Pero en 1885, cuando ocurre este suceso del demonio de Devonshire y ya se descarta el asunto de los tejones, sí. Ya se queda así, la cosa inconclusa, nadie resuelve nada, ¿no? Sí, prácticamente es un enigma que surge ese mismo día, porque ya digo, posteriormente surgen otros tipos de huellas, pero esas huellas se sabía que eran falsificadas, es decir, no tienen ninguna relación con estas. Surgen toda una noche, es un misterio que surge como aparece, es decir, de la nada, ¿no? Porque una vez que se derriten las huellas, se derrite la nieve, también las huellas desaparecen, y claro, ahí queda. Nadie hizo un molde, nadie se le ocurrió hacer fotografías, estamos hablando de una época, lógicamente, que la fotografía no estaba desarrollada, es decir, no hay más pruebas, todos son los testimonios, pero claro, testimonios verbales de muchísima gente, no solo de un pueblo, no solo de un condado, sino de varios. Entonces, ahí queda, ¿no? Como de esos casos criptozoológicos, animalescos si quieres, ese demonio de Devonshire, que bueno, pues está muy bien, porque decir demonios no decir nada, ¿no? Porque en definitiva, cuando parece que no hay una autoría humana ni de un animal, pues es más fácil atribuirlo a una entidad sobrenatural, y en este caso el demonio, pero demonio sin hacer daño a nadie, o sea que en este caso no hay ningún tipo de sangre ni de... ¿Y aquí en España recordáis algún caso parecido? En España se ha hecho, dentro de esa hemeroteca, cuando se empezó a investigar aquel caso, se recordó uno que ocurrió en 1840, lo que pasa es que sí me gustaría adentrarme un poco en esa historia, uno en 1840 que se encontraron huellas similares comenta esa noticia, ¿no?, en la cordillera de Galicia, pero no especifican nada más, ¿no? Incluso algunos escribieron en diarios alegando que el célebre explorador James Ross las encontró en la isla de Kerguelen, en Francia, donde tampoco existe ningún animal que tenga cascos en sus patas, por lo tanto... Kerguelen, que está perdido en el Océano Índico. Está perdido, ¿no? Pero lo único que tenemos es esa referencia de 1840 en la cordillera de Galicia, no se especifica, ¿no? Pero bueno, puede, o bien que sea un dato falso, ¿no?, dentro de lo que es la historia de estas huellas. De Galicia, Ancares, a lo mejor. Claro, habla de la cordillera, pues habría que ver, ¿no? Por lo menos ya hemos descartado la costa, o sea que ya es algo, ¿no? Sí. Pero no tenemos ninguna referencia más en España, que bueno, ya bastante es, ¿no? Pero es que son un caso tan raro que hay que, buscarlos con cuentagotas, ¿no? Y bueno, bastante significativo, ¿no?, que ese demonio de Devonshire pues haya dejado apabullados, ¿no?, a tanta gente que no se sepa qué animal podía saltar muros incluso de 4 metros, para que volvieran las huellas a aparecer al lado siguiente. Ocurrió en febrero de 1885, huellas que se extendieron por unos 150 kilómetros. La gente lo comentó, los científicos vertieron sus opiniones, pero lo cierto es que nadie ha sido capaz de resolver este enigma que nos dejó el siglo XIX. Bueno, pues qué cosas tan curiosas nos traen Carlos Canales y Jesús Callejo, a los que voy a hacer entrega de un pequeño obsequio. Toma, Jesús, para ti estas botas claveteadas. De 7 leguas. De 7 leguas. Son exactamente 32 clavos. 32 clavos. Por bota. Por Dios. Por Dios. Con los juanetes que tengo. Y para ti, Carlos, pues bueno, a ti unas sandalias, porque como ya vamos para el verano... Sí, mejor, pero Jesús parece Cherry River con eso puesto. Estoy dejando huellas por ahí. Voy dejando huellas así como el demonio de Devonshire. Cada 20 centímetros, ¡pum! Yo la verdad es que no sé cómo podían llamarle el demonio cuando nunca se la llegó a ver, porque los únicos testimonios que existen de este críptido, vamos a llamarle críptido, ¿no?, como un animal criptozoológico que nunca se llegó a descubrir, solo iba dejando huellas, porque cuando aparece en el invierno de 1885, eso es lo que aparentemente se ve, y todo indicaba de que era una broma, ¿no? Que se vean unas huellas longitudinales, lo cual demostraba que el bicharraco debía ser cojo, que iba a la pata coja o que iba dando saltos, pues todo parecía que era una broma monumental. Después iremos viendo que de broma nada y que todavía sigue siendo un misterio. Bueno, pues ¿qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, yo no le voy a llamar un criptido, venga, para variar un poquito. Para ti no es un criptido. No, para mí la leyenda de la bestia de Devonshire es muy parecido a lo que John Keel llamaba los imposibles. Los imposibles, sí. Es decir,
cuestiones, es decir, físicas que dejan rastro, pero no son exactamente un problema derivado de animales, sino de algo que desconocemos de manera. La zona cero. Entramos en nuestros monográficos Zona Cero y atención porque hoy vamos a hablar un poquito de criptozoología, de leyendas tradicionales, de asuntos que se comentaron a finales del siglo XIX, un siglo muy victoriano, y desde luego en el Reino Unido no se habló de otra cosa sino del demonio de Devonshire. Atención, que esto lo controla muy bien Jesús Callejo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Tú eres el demonio de Devonshire, me temo. No, ha sido de manera pues absoluta. Pero ¿qué dados somos a esto de el demonio de tal, el diablo de cual, ¿verdad? Bueno, como comprenderéis, dado el lugar y la fecha, eso en febrero, en pleno invierno, con la nieve, con otras leyendas que había, que luego he traído algunos ejemplos que se publicaron luego más adelante. Porque claro, cuando aparece una situación de este tipo, y no es única, y el Reino Unido es muy frecuente. Es verdad, es verdad. Es el lugar de las leyendas de los Black Cats y de otras, y bueno, la bestia de Exmoor, hay muchos más. Sí. Entonces la verdad es que como les atrae esto, que aparezcan bichos de vez en cuando por allí paseando, pues esta especie de diablo cojuelo, nunca mejor dicho lo cojuelo, como luego veremos en las extrañas huellas que dejaba, que es curioso porque le comentaba a Jesús antes de empezar el programa de radio, y a lo mejor nos está oyendo incluso nuestro querido amigo Pablo Ibarrubia, que es el resto de huellas más semejantes a lo que en Brasil conocen como pez de garrafa. Sí. Que ha existido nunca en la historia y que luego veremos en qué consistía. Bueno, aquí tenemos a un críptido pegado a unas huellas. Pegado a unas huellas, y esto ocurrió, Jesús, en febrero de